Prometo, procuraré no demorarme. Procuraré que esto sea breve. De hecho, lo pensé breve, se lo pedí al Señor que fuera breve. Pero pues bueno, vamos a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y pues como el pastor ya lo había anunciado, pues vamos a tener ahora la fiesta de las primicias, ¿no? Para algunos puede que sean nuevos. Tenemos, almas que yo no había conocido, como decía ahorita el pastor que estaba ahí. No sé qué conocimiento tengan acerca de la palabra de Dios los nuevos, pero yo creo que el Señor sabe más que nadie lo que el Señor, yo le preguntaba, yo le decía, Señor, pues el domingo tuvimos primicias allá en la iglesia, allá Rey de Reyes, el pastor fue el encargado de dar el mensaje, entonces, pues ahora sí que el pastor me pidió y me dijo, y pues es un reto, mi hermano, porque hay ciertos temas que a veces no se tocan mucho, y yo creo que es uno de ellos, porque pues sí habla siempre de las cosas fundamentales, ¿no? La salvación, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero a veces se toca muy poco esto, ¿no? Entonces me di ahora sí que en el estilo, dentro de la línea que el Señor a mí me tiene, porque pues hay diferentes tipos de predicadores, ¿no? Que a final de cuentas provenimos del mismo Espíritu, del mismo Dios, servimos al mismo Dios, pero a veces hay cosas que le dice a uno y cosas que le dicen a otro, y pues a final de cuentas todo es un complemento, ¿no? A lo mejor ya tienen una idea, pero vamos a ver qué quiere decir el Señor, y yo creo que quiere enseñarnos algo, ¿no? La fiesta de las primicias. Entonces, pues es muy curioso, mis hermanos, yo estaba meditando ahorita cuando llegué aquí, y desde allí yo decía, Señor, pues es de esos días en los que yo no sé ni qué voy a decir, es de esos días en los que, Señor, pues tú eres el Dios todopoderoso, ¿no? Yo nada más soy tu instrumento, entonces manéjame, muéveme y glorifícate conmigo. Entonces yo venía meditando, mis hermanos, acerca de las primicias, pues esto que yo lo considero muy importante, miren. Me llegó este mensaje por la mañana. Aviso de seguridad, Telcel no solicita a sus clientes información como claves o NIPs vía telefónica para trámites o promociones. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con esto, mi hermano? Pero eso tiene que ver mucho porque si una misma empresa no requiere de cosas y te está advirtiendo que ellos no solicitan ciertas cosas, tampoco nuestro Dios no te va a pedir algo en lo que pues realmente no es Él, porque sabemos que está el enemigo de las almas, de nuestras almas, está el demonio, que ese sí te hace firmar un pacto, pero no te muestra las letras chiquitas, ¿no? Que es donde tú sales perdiendo. Sin embargo, nuestro Dios todo lo hace con letras grandes para que entendamos todo, y ese es el punto. Un compromiso que yo tengo, y oren por mí, hermanos, para que cuando yo predique, pues sea el Señor hablando y traiga las palabras correctas y adecuadas para que ustedes puedan entender, ¿no? A final de cuentas, si de repente son chicotazos, pues hermano, el primero fui yo. La fiesta de las primicias, mi hermano. El libro sagrado, o sea, la Biblia está dividida en dos partes, así peculiarmente en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que están divididos también en otras categorías, profetas mayores, profetas menores, el Pentateuco, pero en este caso yo me quiero enfocar de una manera general en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces yo siempre converso con el Señor cuando voy a preguntar, digo, tú eres el que sabes, tú la escribiste, dime cómo lo hiciste. Porque una responsabilidad que yo tomé, que siempre he tenido al predicar, mis hermanos, es que no quiero una interpretación a lo que yo entienda, sino que yo quiero dar a entender lo que él, el escritor, quiso dar a entender. No quiero sacar versículos fuera de contexto, sino que realmente sea, porque estoy convencido que Dios, ahí es cuando dice y respalda, porque él dice, eso sí lo dije yo, lo respaldo. Pero si yo de repente le doy una interpretación personal, entonces él puede decir, y de repente puede ser muy obvio que no respalde nada de lo que haya dicho yo, porque no, eso yo no lo dije. Tú lo dijiste tú lo entendiste así, pero yo no lo dije así. Entonces, predicar la escritura, mi hermano, es delicado, pero no es para que tú digas, no, yo no quiero ser predicador. No es para que tú digas, Señor, ayúdame, manéjame, y sientas el poder de Dios para que hables lo que Él quiere decir. Entonces,
La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, mis hermanos. Pero ¿cuál es el tema? El tema es la fiesta de las primicias. Entonces vamos a desglosar eso. Fiesta de las primicias. Tengo dos palabras, fiesta y primicias. Primero, fiesta. ¿Qué es una fiesta? ¿No? En una fiesta, cuando hablamos de una fiesta, a los que estuvieron, no sé si aquí ya dimos esa prédica de fiesta pachanga en la casa de Mateo, pero creo que fue en la otra iglesia, si no la vimos aquí. Entonces, cuando hablamos de una fiesta es porque vamos a celebrar algo. No puede haber una fiesta sin celebración, o sea, no podemos estar todos así, ahora sí que serios, no, es porque vamos a celebrar algo. Entonces, algún acontecimiento, lo que sea, ¿no? Pero es una celebración. Entonces, esa es la primera pregunta. Si es una celebración, ¿qué se celebraba? Tengo otra pregunta. ¿Por qué se celebraba? ¿Cuál es la raíz de esa celebración? Son cosas que yo me pregunto y yo digo, tengo que saber todo porque tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. No me voy a dejar llevar por lo que diga el predicador, sino que yo siempre les he dicho, apúntenlo. Y cuando estén en su casa, fíltrenlo con la Biblia, ¿no? Porque luego yo les puedo decir algún disparate y ustedes pensando en de que, pues es que el hermano Juan Carlos dice que él estudia, pero confíen en mí y no, confíen en la palabra de Dios. Entonces, para poder llegar a entender esto, mis hermanos, vamos al contexto. Vamos a ver qué pasó, cómo fue que pasó todo para que así todo tome sentido y veamos el por qué vamos a celebrar esto. Entonces, todo comienza con un pueblo esclavizado, mi hermano. El pueblo de Israel estaba esclavizado. ¿De qué? ¿A qué vino? Yo me hacía esta pregunta. Sí, ya sabemos que estuvo esclavizado, que Egipto lo tenía sometido, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba esclavizado? Tuvo que haber una razón para que Israel fuera esclavizado, ¿no? Entonces, desde allí empezamos, desde el Génesis, empieza Adán y Eva, la formación de los cielos y la tierra, Adán y Eva, y empieza ahí la historia, Caín y Abel, y de repente pasamos así. Entonces yo decía, ¿en qué momento o dónde es donde se da esto? Que Israel después, porque todos somos libres, pero algo tenemos que hacer, algo fallamos, algo debemos para que nosotros seamos esclavizados, ¿no? Entonces yo decía, ¿en qué momento Israel se convirtió en un pueblo esclavizado a Egipto? Fue la primera pregunta que me salió. Entonces empecé a leer y la misma Biblia habla por sí sola. La misma Biblia suelta las respuestas, saca las respuestas, pero por eso es importante, como dice la escritura, escudriñar. Escudriñar es como cuando agarras un trapo y lo mojas y lo exprimes y le sacas todo eso, es escudriñar. Entonces estar leyendo, no le entendiste, vuélvelo a leer, no le entendiste, vuélvelo a leer. Y lo tuve que hacer. Entonces, todo comienza con un pueblo esclavizado. Después de una hambruna que azotó a Israel, después de que José fuese vendido por sus hermanos. Yo estuve siguiendo ahí la línea, todo lo que es la cronología. Entonces me di cuenta que ahí fue donde empezó todo. De hecho, cuando acaba Éxodo y da el brinco al otro libro, ahí ya habla de otra cosa, pero ahí está la pauta. Entonces, si nosotros nos ponemos así como que a razonarle un poquito, entonces nos damos cuenta que se queda ahí. ¿Por qué? Porque acaba con la muerte de José. Pero vamos a seguir la cronología. Entonces, José, ¿quién fue José? Uno de los hijos de Jacob. Digámoslo así entre comillas. No creo que sea tan correcto, pero digámoslo así, como el hijo consentido de Jacob, ¿no? Su preferido. No es que no quisiera a los demás, pero es que él tenía algo en particular, ¿no? Yo creo que en todas las familias hay un hijo consentido. Alguien que tiene tal vez más la inclinación. Entonces, José, siendo escogido por Dios, después de haber sido comprado como esclavo, porque ahora recordemos que él tenía sus hermanos, tuvo un sueño de Dios, y Dios pues le dijo que él veía, o sea, casi como de que todos le iban a servir. Y pues se ofendieron, ¿no? En estos tiempos, si lo transportamos a estos tiempos contemporáneos y lo vemos en ese sentido, también nos ofenderíamos, que se levantara el hermano Gaby, no, pues yo soñé que todos en la iglesia me hacían, hermano Gaby, y nos ofenderíamos, no, hermano Gaby está loco, y ya hace como que se está pasando de la raya. Pero a veces no analizamos las cosas, mejor es bueno escuchar y cerrar la boca, porque no sea que Dios nos avergüence, ¿no? Entonces, pues los hermanos se alebrestaron inclusive el mismo Jacob, su mismo padre, se alebrestó y dijo, no, estás delirando, José, te estás
pasando de la raza. Si eres mi consentido, pero no abuses. Estás volando la barda. Entonces, habiendo sido comprado, entonces, a raíz de eso, luego para acabarla, pues, papá Jacob le compra, ahora sí que, pues una túnica bonita. Yo quiero pensar que de las más bonitas, coloridas exactamente, cara, la tocabas y decías, wow, ¿no? Entonces es como si agarrabas no, pues qué tela de este abrigo, pero de repente, pues ves que hay telas tal vez mejores, y una de esas le compraron a José. La mejor, exactamente, de la mejor marca, pues, única, a lo mejor hasta una edición limitada, no lo sé, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, pues luego, ¿qué pasó con los hermanos? Pues dentro de los hermanos inclusive hay envidia. Entonces los hermanos empezaron a tener envidia. Pero fíjense hasta dónde llegó todo eso, que decidieron vender a su propia sangre, ¿no? Dijeron, vamos a venderlo. Ya me cayó gordo, sí es mi carnal, pero vamos a darle una lección. Lo encerraron en un pozo, pero después lo vendieron. O sea, para irnos un poquito más rápido, lo vendieron. ¿Y lo vendieron como qué? Como esclavo. Esa palabra es clave en este tema, esclavitud. Y fue llevado a Egipto. Entonces, aquí en Egipto comienza José a escalar una montaña que le esperaba. ¿Por qué digo una montaña? Porque le iban a venir un sinfín de pruebas y iba a ir de abajo hacia arriba. Cuando tú vienes de arriba hacia abajo es más facilito. Inclusive vas en la bicicleta, ni le pedaleas, te dejas ir, ¿no? Pero cuando tú vas a subir, cuesta. Es esfuerzo, es aguantar. Si hay sol, sed. Si es frío, pues aguantar. O sea, son muchas cosas las que tú vas a tener cuando vas a subir la montaña. Entonces, pero con la gracia de Dios que tenía él, se empezó a diferenciar. Porque ahora veremos que después, así de rápido, pues le tuvo tanta confianza el faraón que lo puso por todo. El segundo después de él era José, ¿no? Pero después el diablo va a intentar, cuando nosotros tenemos eso en la vida, en el trabajo, en la escuela, en la misma calle, hasta en la misma iglesia, mi hermano. En la familia, exactamente. El demonio va a intentar frenar ese brillo que estás tú, ahora sí, esa luz que estás esparciéndose a los demás, ¿no? Así, no. Va a intentar apagarlo con todo. Así pasó con José, tanto que fue el instrumento usado por Satanás, fue la esposa de Potifar. Potifar era el faraón. Entonces, ¿qué quiso hacer? Quiso seducirlo, quiso hacerlo tropezar. Y aún así, él tuvo la decisión dentro de la tentación y dentro de todo eso, pues él, como dice, saben que es bíblico ese dicho mundano que dice mejor aquí corrió que aquí quedó. De ahí lo agarraron. Entonces, pero Satanás es especialista en enredar, en mentiras, calumnias, y pues usó la boca de la esposa de Potifar, el faraón, para enredarlo. Lo enredó, tanto que el punto es que fue a dar a la cárcel. Si eres muy confía en ti esto, pero pues mientras son peras o son manzanas, mejor te mando a la cárcel. Lo mandó a la cárcel, pero hasta de ahí Dios lo volvió a sacar. La luz de Dios, la luz de Dios está en ti. Tú eres luz allá afuera. Entonces, esa luz tú nomás permite que brille. Porque ese es el punto. Allá hay tinieblas, pero por eso estás tú allá afuera, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas, ¿no? Entonces, pues así pasó. Pero aquí es donde entra el grande poder de Dios, para que de repente no nos sintamos que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor le dio un sueño al faraón, ¿no? Y es en donde cuando dice Dios que solamente los que conocen los secretos de Dios, los que han nadado en el mar de Dios, se han metido a la profundidad a ver cuáles son los tesoros de Dios, son los que van a poder descubrir estas cosas. Amén. Los que han obedecido a Dios, los que caminan con Dios, los que conversan con Dios, los que siempre están y buscan el rostro de Dios, van a ser los que van a encontrar este tipo de respuestas. José era uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el punto de que pues nadie pudo interpretar el sueño del faraón, pero José, que era siervo del faraón,
siervo de Dios, pues Dios dentro de su gracia para con José, le dijo cuál era ese sueño. Y era algo difícil porque cuando te lo cuentan, pues ahí estás tú y Señor, dame la interpretación. Pero imagínate cuando tú tienes que adivinar, entre comillas, ¿no? En el otro sentido de adivinar. Entonces Dios ya le había dicho qué era y todo eso, y pues él lo pudo interpretar. Para no ser la larga, eran 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Primero, la abundancia. Y después la escasez. Yo me quedaba pensando en ese orden. ¿Por qué? Primero la abundancia y ¿por qué? Primero, después la escasez. Dios hubiera sido injusto si lo hubiera puesto al revés. Porque entonces, ¿cómo? Primero, sin nada, te mueres. Porque no estábamos hablando de que aguanta una rachita. No. Estábamos hablando de que iba a haber hambruna. Iba a haber escasez. Ahora sí que así hasta morir, ¿no? Pues fíjate cómo es Dios, todo sabiduría, y cómo no podemos echarle la culpa de nada, sino que Él da todo, pero nosotros tenemos que ser bien atentos. Amén. Primero la abundancia, órale. Pero le dio el consejo, guarda porque después va a venir. Otra de las razones por la que el faraón lo volvió y regresó a José al lugar donde estaba, por el consejo también. ¿Qué hacemos? Tú interpretaste el sueño, tu Dios te habla. ¿Cuál es el consejo de tu Dios? Muchos te van a preguntar así, ¿cuál es el consejo de tu Dios en esto tan difícil del COVID-19? ¿No? Te van a preguntar, ¿cuál es el consejo? Pues mi Dios dice esto. Dice también esto otro, que se resume en confía en Dios. Pero en el Dios con letra mayúscula, no en el Dios con letras minúsculas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezó. La cosa es de que tanta fue la hambruna que Dios dijo y avisó a Faraón y avisó a José que iba a ser, como quien dice, en todo el mundo, ¿no? Tanto que llegó a los hermanos de José. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Papá Jacob le dijo, vayan y compren pues allá en Egipto, vayan y meterse allá en las trincheras y compren allá, porque nada más allá había. Ahí estaba el consejo de Dios, ahí estaba la bendición de Dios. Hablábamos tiempo atrás acerca del arca del pacto, ¿no? Donde estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, ahí estaba la bendición. Entonces, bueno, pues así pasó. Fueron a comprar, pero pues ya, ahora sí que ya estaba, pues ya bien trajeado, digámoslo así, con todo lo mejor y pues ahora sí que dentro de lo que era el entorno, ¿no? Egipcio. José, que ya ni se reconocía. O sea, si estaba bonita su túnica, pues lo que tenía era mucho mejor todavía, ¿no? Porque así es Dios, te va a poner en donde está lo mejor, ¿no? Entonces, no lo reconocieron, pero él sí reconoció a sus hermanos. ¿Cuál sería la primera impresión de nosotros al ver a aquellos que nos vendieron? Aquí, me la va a pagar los vas a saber. Sería lo primero, mi hermano, pero es un pensamiento de antes, del viejo hombre, del antiguo hombre. José seguía a Dios, caminaba con Dios, pensaba como Dios. ¿Y qué era eso que pensaba como Dios? Que estaba libre de odio. Por el contrario, él ya había entendido que era un propósito de Dios. La fiesta de las primicias tiene un propósito, mis hermanos. Vamos a ir desmenuzándolo, como diría un hermanito. Bueno, llegaron ahí, pasó todo lo que pasó entre de que no me robaste y no, ahora te me quedas aquí, ve por tu hermano. Bueno, el punto, mis hermanos, es de que José halló gracia delante de Faraón, tanto que lo puso como gobernador, él tenía la palabra, ahora sí que podía él hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, después de que ya estuvieron ahí ya los hermanos de José, entonces el plan era juntarlos. Entonces los hizo ir y venir para juntarlos y que trajeran, pero el plan de José era traerlos a vivir y que a pesar de todo eso, hacerlo a un lado para que ahora disfrutaran de las bendiciones de Dios, porque también eran hijos de Dios. Amén. Es algo muy importante que a veces nosotros nos sentimos más, porque yo ya estoy aquí arriba y soy predicador, o porque soy el levita, ya no, tú no, chusma. Y no, somos iguales. Amén. Que no se nos olvide. La única diferencia, siempre lo he dicho, del que está aquí detrás del púlpito, es que tiene más responsabilidad y esa nadie la quiere.
Quieren el que diga, no, el hermano, sí, no, predica, no, sí, buen predicador, no, el pastor Melitón cuando toca la guitarra, no, y sí, pero hay una responsabilidad, esa nadie la quiere, mi hermano, y esa responsabilidad se siente aquí delante de Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, el plan era juntarlos y traerlos a vivir con él a Egipto junto con su padre Jacob. Ya estando en Egipto, pues ahí pasó, disfrutaron, se reconciliaron, se abrazaron y bueno, empezaron a vivir, ¿no? Vino la descendencia, pero pues a final de cuentas, como todos, todo humano, José murió, ¿no? Entonces aquí empieza como que la controversia. Entonces, mientras estaba José, todo estaba bien. Pero ¿qué creen? Que llegó, o sea, murió Faraón también, y el que siguió, el otro Faraón, ese no conocía a José. Por lo cual, todos esos atributos les fueron quitados. Entonces, ahí fue donde Israel cayó en esclavitud. ¿Por qué? No, ustedes no son de aquí, ustedes no son mexicanos. A ver, habla. No, yo, chico. No, tú no eres mexicano. No, tú, esclavo, tú no eres de aquí. O sea, porque eran y tenían, yo a veces me he cuestionado cómo se distinguen, como por ejemplo en el Holocausto, cómo se distinguían de quiénes eran judíos, porque digo, güeros donde quiera hay, bueno, donde quiera hay, chinos también donde quiera hay. Yo decía, ¿cómo se distinguían? Pero bueno, eso lo trataremos en otro tema, ¿no? Pero aquí había algo así en el que el punto es de que se daban cuenta que eran judíos y no tú eres esclavo y los esclavizaron, mis hermanos, ¿no? Entonces ahí fue donde el pueblo de Israel se hizo esclavo. Entonces ahora ya entendemos que todo comienza con un pueblo esclavizado. Pero bueno, no conocía a José este faraón, entonces los hizo esclavos. Pero después de 400 años de esclavitud, Dios se acordaría de su pueblo. No es que no se haya acordado, no haya estado ahí, pero también hay que tener en cuenta que vendieron a su hermano, hicieron muchas barbaridades. Entonces Dios los dejó ahí en un tiempo, en un lapso. Después de 400 años, Dios retomó las cosas y nació un varón que se llamaba Moisés. Vámonos rápido así, Moisés. Entonces, este varón Moisés sería el instrumento usado por Dios para ir a desafiar al faraón. Entonces, de repente, allá por los años 1980 y tantos, nació un varón llamado Alejandro. 1900 nació un varón llamado Gabriel. Nació un varón llamado Melitón, nació una mujer llamada Elizabeth, nació una mujer llamada Azucena, que iban a ir a desafiar al enemigo de nuestras almas, el diablo. E instrumentos de Dios. Eso se merece un aplauso. Con el único fin de liberar a su pueblo de la esclavitud a la que estaban sometidos por mano del faraón allá en Egipto. Entonces, por lo que Dios, haciendo uso de su grande poder, pues les mandó plagas. De repente ya cuando iban saliendo, tuvo que abrir el mar. O sea, hizo uso de su grande poder. Imagínense un Dios que nada más dice, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Pero no tiene poder, hermano. Imagínate que vamos en el nombre del Señor y nada, no pasa nada. Se nos deja venir la onda de los panchitos, nos pega y de repente ¿quién nos defiende? Nadie. Pero aquí estamos con el Dios Todopoderoso. Amén. Alguien que nos va a respaldar. De la esclavitud sometidos. Entonces, haciendo uso de su grande poder, los liberta por medio de Moisés y les hace una promesa de que los sacaría de la esclavitud, donde comían ahora sí que de lo que cayera, a un lugar donde fluía leche y miel. La tierra prometida. Eso pasó ya en Egipto. Estamos hablando del Antiguo Testamento, mi hermano. ¿No? En otras palabras, una tierra donde lo iban a tener todo. Esa fue la raíz, mi hermano, de todo. Entonces, resaltemos que cuando Dios mandó a Moisés y a su hermano Aarón con el faraón, este fue el mensaje. Éxodo 5:1 dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme. ¿Qué? Una fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Entonces ven cómo viene toda la raíz y todo tiene sentido. Ese es el contexto, mi hermano. ¿Qué celebrarían allá? La Pascua. Ya lo tratábamos, no sé si aquí ya dimos, no, se me hace que aquí no dimos aquí no hemos hecho Santa Cena, ¿verdad?
Eso lo tratamos en el tema de la Santa Cena, en memoria de mí, que era la Pascua. Eso es algo que nosotros como cristianos debemos de saber. ¿Qué es la Pascua? Entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué es la Pascua? Y contéstate. Si no sabes, bueno, la Pascua. La Pascua, lo decíamos, es la fiesta de fiestas para los judíos. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos cristianos. Por eso dice, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, para nosotros la fiesta de fiestas, yo diría que es también la Pascua, pero también es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es lo único que Él nos dijo y que nos pidió. Haced esto en memoria de mí. Háganlo y acuérdense de mí. Revivan todo lo que yo hice por ustedes, ¿no? Y libre, ahora sí que de presunción, libre de jactancia, libre de tantas cosas, puro. Entonces, porque por medio de eso, el pueblo judío tuvo la libertad. Entonces, por medio del sacrificio de Jesús, ahí obtuvimos la libertad. Y pueden obtener la libertad todos aquellos que están esclavizados a enfermedades, que les hablan voces, que les jalan los pies, no sé, tantas cosas ahí entran, ¿no? Pascua literalmente quiere decir salto, paso o pasar por alto. Recordemos que como dice el pastor, todo está conectado, el Espíritu sabe qué es lo que va a hablar. Vamos a hablar rápidamente acerca de lo que pasó cuando el Señor envió a la muerte, al ángel de la muerte, a que matara a todos los primogénitos. La cruz, no tenemos la cruzita con sangre de que no, aquí no pasa. Si se seguía, pasaba por alto. Porque la muerte ve y mata a todos los primogénitos, pero los hijos de los judíos, los hijos de los creyentes, los hijos de Dios, pásalo por alto. Se seguía. En estos días, mi hermano, en los que estamos viviendo, nos están tocando tiempos proféticos, tiempos en los que quienes no tengan esa marca, la sangre de Jesús, pueden ser atacados, ¿no? Te da el COVID, te mueres, pero ya sabes a dónde vas para esa mejor vida. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué tener temor? Pero si Dios quiere, porque aquí lo importante es su propósito, es su voluntad, va a glorificar su nombre. Si Él quiere que nos enfermemos o permite que nos enfermemos es porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el premio? Mira, hijo, si yo te permito que te mueras, te vas a ir al cielo, a la tierra donde fluye leche y miel y donde no te va a faltar. Gloria al Señor. Bueno, ahí está la raíz, mi hermano. Entonces, yo puse 4 puntos importantes. 1, esto es hablando de los judíos. Entonces, la fiesta de las primicias es una fiesta religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Una vez libre el pueblo de Israel, y así como Dios afirmaba su propiedad de los primogénitos de hombre y animales, igualmente demandaba los primeros frutos de las labores en el campo. Éxodo 23:16 dice de la siguiente manera: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores de campo, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces esa fue, allá en aquella fiesta recibieron esa instrucción. Empezaron a recibir instrucciones. De hecho, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, como lo decíamos, ven que Reina Valera trae subtítulos. En el 22:16 dice leyes humanitarias. Entonces fue una ley porque que era para los judíos, era como de que hagan 3 veces al año.
Leyes humanitarias, entonces de ahí sigue, 23, y después nos encontramos con el subtítulo en el versículo 14, las 3 fiestas anuales, ¿no? Entonces, dice el versículo 19, las primicias, 23, 19, las primicias de los primeros frutos. Entonces, ¿recuerdan que dijimos que en el sueño del faraón, cuando vino la interpretación, primero era la abundancia y después la escasez? ¿Cómo sería si Dios no nos da y nos pide ofrenda? No, entonces Dios está hablando de que los que ya creímos con Él, los que caminamos con Él, los que lo seguimos a Él, hemos tenido todo eso, y que no tengamos en estos momentos es que a lo mejor algo estamos haciendo mal. Es que tal vez no estamos obedeciendo algo que Dios ya nos dijo que obedeciéramos. ¿Qué es primicia, mi hermano? Primicia es el fruto primero que da algo. O sea que es como una cadenita. Por lo que en esta fiesta el punto principal, mi hermano, esto es muy importante, el punto principal es hacer reconocimiento de Dios como el dador de todo. Y en muestra de agradecimiento por sus dones. Bondad, benignidad, gracia, misericordia, protección. Y un sinfín, mi hermano, que podíamos ahí, ahora sí que agregar dentro de los dones de Dios para nosotros. Era decirle a Dios, aquí está mi ofrenda, como la pediste, aunque me quede sin nada. Eso se llama fe, mi hermano. ¿No? Porque hay veces que de repente Dios nos puede poner en esa situación para probar nuestra fe. Más si tú le estás diciendo, Señor, dame fe, una fe de fuego, dame una fe como la que del grano de mostaza, Señor, quiero tener una fe por lo menos. Y tú le estás pidiendo fe. Pues vaya, o sea, Él sabe cómo hace las cosas, mi hermano, pero pensamos que, Señor, dame fe. Ya tengo mucha fe. No funciona así, mi hermano. Entonces, Él sabe cómo nos va a ir. Ahora sí que tratando para que tengamos la fe que nosotros mismos le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué dice? Que entonces llegará el tiempo que a lo mejor voy a tener nada más 20 pesos y es la fiesta de las primicias y de repente como que Dios te dice, dámelos. Yo te voy a bendecir. O de repente te escuchas la palabra que dice, da. Mejor es dar que recibir. Pero como decía el pastor el domingo, nuestro Dios no se va a quedar con nada. Porque Él es dueño de todo. A final de cuentas, si Él quisiera y fuera un Dios, ahora sí que rudo, nos quitaría todo y no nos daría nada. Pero sin embargo, no, nos pide un 10% que todavía nos dice, deberías, porque te lo dejo a ti para probarte, para bendecirte. Entonces, pues bueno, si no tenemos, entra la fe. Aquí está, Señor, porque esto es lo justo, esto es lo que tú dices, yo quiero ser obediente. Amén. Y lo pongo ahí. Gracias, hermano. Pero no hacerlo tampoco, mi hermano, nada más porque me dé. O sea, como de que si le pongo esto me va a dar 3. Dicen que si me va a dar a 1,000 por uno, son 1,000, 10,000. Ya con esto me compro una moto, un carro. No funciona así, mis hermanos. Sino es de que, Señor, como aquella mujer tenía sus 10 centavos y los dio en el alfolí. Y la voz del maestro le dijo, esta fue la que más dio porque se desprendió de todo. O sea que dijo, tuvo fe. Es la fe que en estos momentos nos puede librar de tantas cosas. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, aunque me quede sin nada, pero confiaré en que tú eres y serás mi proveedor. Amén, amén. Esperaré y confiaré en ti. Amén. Festejar la fiesta de los primeros frutos o las primicias es recibir de Dios y darle la primera cosecha, las primeras frutas, lo primero, sin olvidar que el árbol que da fruto seguirá dando. Y pues así es la bendición que proviene del Señor. Como que tú riegas y va a estar dando frutos. Dios te va a estar bendiciendo. Nunca deja de dar, ni nunca va a dejar de dar, nunca va a dejar de brotar, nunca va a dejar de salir, a menos de que Dios así lo quiera. Punto número 2. Pero esto es para los cristianos, hablamos de los judíos. Para los cristianos, la fiesta de las primicias es una festividad religiosa que se celebra el domingo después del
del plenilunio posterior al 20 de marzo, en los que los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús. De los cristianos se afirma que tienen las primicias más grandes de espíritu, tienen la prenda de una bendición futura aún más grande. Entonces, si los judíos son el pueblo escogido, porque Dios los escogió a ellos, entonces han tenido muchas cosas. La gente que está más acomodada y que casi no batalla de nada son los judíos. ¿Por qué? Porque son bien celosos y son bien obedientes en la Escritura. Más un judío mesiánico que ya cree y reconoce a Jesucristo. Si ser judío es una bendición, ser un judío mesiánico, nivel más arriba. Pero no nos quedemos atrás nosotros, porque nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Espiritualmente nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén. Entonces, fíjate qué palabras, te las voy a volver a repetir. De los cristianos se afirma que tienen las primicias más grandes del Espíritu. Tienen la prenda de una bendición futura aún más grande, la salvación. Gloria al Señor. Romanos 8:23, mis hermanos, dice de la siguiente manera: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice de la siguiente manera: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Imagínense, hermano, esas palabras de nosotros, el pueblo adquirido, el pueblo gentil, que no éramos nada, pero que en Cristo Jesús somos frutos del mismo Dios, dices tú. Amén. Entonces no somos primicias de eso, hermano. Vamos al día de Pentecostés. Estaban los judíos y empezaron a hablar en lenguas, gloria a Dios, empezaron los primeros cristianos, ¿no? Pero después se le da una visión a Pedro, donde viene una manta con reptiles. Pedro mata y come. No, Señor, yo nunca me he contaminado ni me voy a contaminar, líbreme. Yo cómo voy a ir con esos, hay un sinfín de palabras que podríamos decir, mi hermano. No, Pedro, mata y come. No, aferrado, hasta que Dios le da la revelación. No llames inmundo lo que yo ya limpié, lo que yo ya purifiqué. ¿Y cuál es la sorpresa de Pedro? Pero aquí me llama la atención de Pedro, cómo acepta las cosas. Cuando nosotros estamos metidos con Dios y realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios diga nos basta. No preguntamos, no cuestionamos, solamente decimos, mira, porque eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Fue la casa de Cornelio, recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que lo estaban recibiendo los judíos. Entonces Pedro fue estuvo muy dispuesto, y cómo entendió las cosas como debió haberlas entendido. Mira, el Señor hasta en los gentiles está derramando mi espíritu. Amén. Como diciendo, ¿quién soy yo entonces para negarles todo lo demás? No, ellos no, porque no somos los hijos de Dios, somos los judíos, no somos cristianos, los de allá afuera no. Entonces yo he sabido, hermano Lauro una vez testificó que su sobrina, que pensaban que estaba endemoniada dentro de la iglesia católica, habló lenguas. Amén. No, ellos no, nada más nosotros. No, mi hermano, es de quien Dios quiere. Dios no es exclusivo de nosotros. Dios es Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y puede hacer con su creación lo que le plazca. Porque es Dios. Punto número 3. Los reunidos a Dios en cualquier dispensación reciben el nombre de primicias.
Entonces en aquel tiempo todos ellos eran los primeros frutos que empezaban a dar. Y es curioso analizar a todos ellos que todos se dedicaron a Dios. Todos fueron, Esteban, aquí vamos a hablar de otros, Cornelio, Pedro, todos los apóstoles cuando ya porque recuerden que una persona era Cefas y otra era Pedro, ¿no? Entonces, ¿cómo les empezó a cambiar los nombres? Una cosa es el tú antes de Cristo y el tú después de Cristo. Esa es la primicia, mi hermano. Tú eres una primicia del Señor cuando tú ya viniste a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Romanos 11:16. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Eso es muy interesante y es poderoso, mi hermano. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjate. Primera carta a los Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, ¿qué palabras en este caso en voz del apóstol Pablo? ¿No? ¿Cuántas primicias hay aquí? Les pregunto yo. Hay primicias, algunos son primicias del pastor fulano, algunas son primicias del pastor Melitón. ¿Y qué importa de quién seas? Eres primicia de Cristo y eres primicia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo estaba leyendo yo, Apocalipsis 14:4 en otra versión. Ahorita te lo voy a leer en la otra versión. Te lo voy a leer en otra. Bueno, dice la Reina Valera de esta manera: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. ¿Para quién? Para Dios y para el Cordero. Entonces, este mismo versículo, mi hermano, pero lo estaba yo leyendo, ahorita te digo cuál versión es. Traducción lenguaje actual, 14:4, dice de la siguiente manera. Tiene como subtítulo en la traducción lenguaje actual una canción nueva. Y eso nuevo es una primicia. Pero ahí está traducida de esta manera. En vez de decir, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, dice de esta manera: los cuales no adoraron a dioses falsos, ni fueron infieles a Dios. Y de repente uno podría decir como que es algo totalmente diferente, pero si nosotros cuando leemos el Apocalipsis vemos que hay una parte donde se refiere a Jezabel, que incita a sus siervos al pecado. Y cuando dentro del pueblo de Israel, cuando el pueblo no se fijaba en las mujeres de Israel, sino que se fijaba en las mujeres, las fenicias, las samaritanas, o sea, todas esas los incitaban siempre a adorar a otros ídolos. Por eso es que aquí lo traduce de esa manera. Dice, los cuales no adoraron. Mira, vamos a leer desde el versículo 3. Los 144,000 estaban de pie delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y cantaban una canción que nunca antes se había escuchado. Nadie podía aprenderse la letra de aquella canción. Gloria al Señor. A no ser los que fueron salvados de entre la gente de este mundo, los cuales no adoraron a dioses falsos. O sea que todas esas tentaciones, todos esos que se resistieron a esas cosas, son estas personas de las que está hablando, que son primicias, los cuales no adoraron a dioses falsos, ni fueron infieles a Dios. Todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba, y habían sido salvados para ser el primer regalo que se ofreciera a Dios y al Cordero.
Entonces, como ahí también la traducción de repente empieza como que no tiene nada que ver, como que es algo totalmente diferente, pero vuelve a caer en el mismo punto. Son primicias de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El punto número 4 y el último, mi hermano. Cristo, al haber resucitado de entre los muertos, es las primicias de los que durmieron. Y eso es poderoso porque cuando eso sucedió, en los evangelios habla de que se levantaron y ascendieron a los cielos. Pero eso fue en la primera venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Después de eso, los sepulcros van a volver a ser abiertos y también van a ser levantados con el Señor por la resurrección, porque son las primicias del Señor, porque Cristo es nuestra primicia. Gloria al Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice de la siguiente manera. Y te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. A la iglesia rebelde, a la iglesia donde pasaba de todo, que el apóstol Pablo les hablaba y ellos seguían en lo mismo. En otras palabras, otra vez la burra al trigo. Una iglesia rebelde con un sinfín de problemas, trataban todos, pero les daba miedo juzgar a sus hermanos usando la palabra de Dios. Dejaban que todos, hasta que hubo un varón que se acostaba con la esposa de su papá. Pero eso sí, se indignaban de tantas cosas. Le decían que el apóstol Pablo era un gorrón, que agarraba dinero de esto y que se mantenía de ahí. Por eso Pablo trabajó. No, una iglesia, mi hermano, que cualquier similitud con la iglesia de hoy es mera coincidencia. Santo Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahí eso es algo poderosísimo, mi hermano. Es bien bonito hablar de la resurrección, pero hay que recordar y exaltar y resaltar siempre que Cristo ya resucitó. Eso es lo que hace la diferencia del Cristo crucificado de cierta iglesia al Cristo de nosotros. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso es que era tan importante, y fue tan importante como estaba explicando el pastor el domingo, acerca de cómo nació Jesucristo. ¿No? La forma en la que, porque era hombre, el Dios encarnado. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ahí es donde cobra sentido esas palabras que acabamos de leer. Porque cuando todos murieron, todos aquellos, cuando Cristo ascendió a los cielos, se le abrieron los sepulcros y todos fueron con el Señor. Hay gente en el reino de los cielos ya. Pero ahora, después de todo eso, todos los que han muerto van a ser resucitados en esta venida que va a tener el Señor. Entonces, fíjate palabras poderosas de este versículo 23. Pero cada uno, desde el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no deberíamos de morir. Ese no fue el plan original de Dios. Pero a causa del pecado, esa fue la consecuencia, fue lo que ganamos. Y en estos tiempos sigue siendo igual. Cuando no prestamos atención a Dios, eso es lo que pasa, empezamos a morir. Pero si de repente volteamos a ver al Dios de las alturas, al Dios de los cielos, entonces podemos obtener eso. Cristo las primicias, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo y las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Eres de Cristo, mi hermano? Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, primicias quiere decir e implica necesariamente que ha de haber más a su semejanza que sigan después. Aquí hay mandarinas, aquí hay manzanas, melones. Pues después de esto van a seguir habiendo melones, van a seguir habiendo manzanas, van a seguir habiendo así.
también de nosotros. Somos primicias del Señor. El Señor nos disfruta, así como tú abres una mandarina, disfruta su jugo, la creación del Señor. Cristo disfruta a aquellos que lo siguen. Cristo disfruta a aquellos que hablan de Él, aquellos que lo defienden de Él, que defienden lo que Él dijo, aquellos que murieron inclusive también por su causa. Tanto que son bienaventurados. El libro de Apocalipsis empieza con una bienaventuranza. Bienaventurados y termina, bienaventurados los que. Entonces, somos las primicias del Señor, mi hermano. Entonces, seamos deliciosos al Señor, seamos sabrosos, seamos buenos, seamos, hermano, de lo mejor para con el Señor. Porque después seguirán habiendo otros. Nosotros algún día, tal vez, si Dios quiere, vamos a dormir, esperando a que Dios nos resucite en su venida. Pero si Dios nos permite y nos tiene escogidos a nosotros para que lo veamos cuando Él venga, gloria a Dios. Cualquiera de las dos. Gloria al Señor de los ejércitos. Aleluya, mi hermano. Pues vamos a orar, hermano.